El próximo 21 de noviembre se celebra en Córdoba el 19º Congreso Andaluz de Naturopatía. Se trata de una cita para profesionales, usuarios, empresarios, estudiantes, centros de formación, herbolarios, centros de herbodietética, editoriales y todos los interesados en el sector naturopático. El encuentro tiene por objetivo seguir liderando el sector de los métodos naturales de salud, popularmente conocidos como terapias naturales. Cada vez es mayor la demanda de las técnicas naturopáticas en el sector sanitario y también es cada vez mayor el nivel de profesionalización. La naturopatía, que estimula la capacidad curativa innata del organismo, pretende facilitarnos mecanismos de equilibrio para alcanzar un buen estado de salud y mejorar nuestra existencia, mejorando también nuestros hábitos de vida y nutrición. Para conocer algo más acerca de las técnicas naturopáticas, hoy nos acompaña don Manuel Navarro Lara, es presidente de la Organización Colegial Naturopática FENACO. Señor Navarro Lara, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y también don Alfredo Abascal, consejero delegado de la organización. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, cuénteme, ¿qué es la naturopatía? Así, para empezar a hablar. Pues, a grosso modo, le voy a comentarla primero a nivel semántico, qué significa la palabra. La palabra significa naturaleza, y path, que viene del inglés path, significa sendero, o sea, el camino de la naturaleza. Si entendemos que una persona, si se aparta del camino de la naturaleza, tendrá problemas de salud, el naturópata con los medios naturales te ayudará a volver otra vez a ese camino. Eso significa naturopatía en sí. ¿Y cuáles son las técnicas que utiliza? Pues actualmente en el catálogo internacional que se saca, lo saca la Organización Internacional de Naturopatía, tenemos unas 3.200 técnicas. Las más clásicas son las que habías comentado antes, lo que es el agua, la luz, la tierra, el aire, los aspectos energéticos, la alimentación, las plantas, es decir, tenemos todo un conjunto de herramientas naturales, pero basadas todas ellas en el método científico. Es decir, que la naturopatía se lleva practicando, como decimos, es arte antiguo, ciencia nueva, son los remedios naturales, pero hoy en día sustentada por el método científico. Esa es la diferencia. ¿Pero está la práctica naturopática debidamente reconocida en el sector sanitario? Ahora mismo lo que tenemos en España es como todos los profesionales, pues cotizar y pagar. Si este año hacemos ya 25 años, que en la ley del impuesto a actividades económicas del año 90 se recoge por primera vez la figura del naturópata, que en aquella época nuestra organización luchó para que saliéramos de la clandestinidad y por lo menos pagáramos y cotizáramos. Ya con eso ya tenemos existencia. Quien paga existe. Quien paga existe, quien no, eso es evidente. Entonces, hace ya 25 años tuvimos este derecho y en el 97 pues ya también intentamos regular el aspecto de trabajo por cuenta ajena y hoy en día pues también se pueden hacer ya contratos como naturópata, trabaja en empresas, etcétera, etcétera. Así que la parte sociolaboral está regulada, pero nos falta todavía, diríamos, el famoso título académico. Señora Abascal, hay gente que cree que esto de la naturopatía son prácticas tribales absolutamente alejadas de lo que son las técnicas médicas. ¿Qué parte de razón puedan tener o ninguna en absoluto? Bueno, como decía nuestro presidente Manuel Navarro, la naturopatía está dentro de las ciencias del campo de la salud. Es cierto que hay muchos elementos de la naturopatía que anteriormente, por no existir esto como una profesión y como una técnica, fue utilizada históricamente por gente que, bueno, a través de los años aprendió para qué servía, cómo utilizar las plantas, sobre todo, para qué servían, en qué tipo de órganos podían cumplir un beneficio. Pero todo eso llegó un momento que se necesitó tener un soporte científico. A partir de esta necesidad, los institutos de investigación, sobre todo universidades, comenzaron a plantearse el hecho de estudiar todas estas plantas, aceptando que sí, que efectivamente había un beneficio, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué ese beneficio? ¿De dónde salía? Y todo esto que estoy poniendo como ejemplo el tema de la herbología, porque es un tema bastante extendido, también comienza a suceder con otras técnicas. Entonces, en realidad, no es cierto que la naturopatía sea parte de prácticas tribales. Realmente el naturópata se forma. Existen escuelas de formación en muchos países de Europa. Bueno, el caso de Alemania es un ejemplo que siempre ponemos, porque Alemania tiene una historia y una trayectoria bastante interesante en cuanto a la formación en naturopatía, está regulada. Esa dificultad que estábamos teniendo, como decía Manuel Navarro, aquí desde el punto de vista académico, en Alemania ya no existe esa dificultad, porque el naturópata puede dar un examen y es aceptado, digamos, por el sistema educativo, ¿no?, como un profesional. Es interesante la pregunta porque justamente nosotros estamos viniendo en este momento de Sudamérica, donde hemos hecho un encuentro iberoamericano de naturopatía. España es una referencia muy importante para Iberoamérica. Muchas veces acá mismo no se sabe el papel que juega
la trayectoria de la naturopatía española, ¿no? Y nosotros estamos, además de trabajar acá en España, que es el cometido de la organización para la regulación, también colaboramos en la regulación de la naturopatía en varios países sudamericanos, entre los cuales algunos ya lo tienen regulado también. Y aquí en España, señor Navarro, ¿está cuantificado el porcentaje de ciudadanos que acuden a la naturopatía? Pues sí, y el último dato que tenemos en España son... Voy a hablar de consultas. Son verdad que vienen 1, 2 o 3 veces durante el año. Son aproximadamente unos 7 millones de consultas en España el último año. 7 millones. Eso comparado con lo que es la medicina en general, ¿podría establecerse un porcentaje determinado? Vamos a decir que ese dato puede superar a lo mejor del 10 al 15% aproximadamente a nivel nacional. 10-15% de personas que sí consideran... Sí, lo consideran porque es un tema que es importante destacar, que nosotros evidentemente trabajamos en el sector privado. El 90% de los naturópatas somos autónomos y evidentemente él venía a nuestras consultas. Hicimos también nuestra lucha reivindicativa de que nos redujeran el IVA, pero nuestro amigo Cristóbal Montoro dijo que no, 21% de IVA. Bueno. Y eso en cierta manera un poquito, como le dijimos a nuestro ministro, ¿no? Que un naturópata no es un lujo, ¿a que no? No es un lujo, por lo tanto que nos redujera un poco. ¿Es un lujo ir al médico? Bueno, no pagan el IVA porque lo pagamos nosotros, ¿no? Es un lujo ir a un naturópata, se supone que es... Don Cristóbal Montoro dijo que no y el 21% de IVA tenemos que pagar. Entonces, eso puede ser un poco... Vamos a explicar. A ver, señor Montoro, escucha atentamente. Cuéntenos, ¿cuáles son los poderes curativos de la naturaleza? Pues son, si te digo estadísticas... Empiece por donde pueda, ya me lo voy a decir corta, ¿eh? Bueno, vamos a la estadística. A ver. O sea, la Organización Mundial de la Salud dice que entre el 70 y el 80% de problemas de salud se pueden resolver por medios naturales. Está claro. Es decir, entonces nosotros podemos ahora mismo... Primero, está el tema del ahorro, que es muy importante. Si un día la naturopatía ahorra, pero evidentemente bastante dinero a las arcas del Estado, en lo que se paga en sanidad. Eso es importante destacarlo. Y en segundo lugar, la aplicación de esos remedios naturales tiene un impacto, diríamos, positivo en la salud de las personas y por extensión en la salud de la sociedad en general. Entonces retomo la estadística de la OMS, entre el 70 y el 80% se puede resolver por medios naturales. De la naturopatía, pues siempre partimos de un principio básico y fundamental de la sociedad, que la salud está muy medicalizada. Cualquier problema que tenga un ciudadano, automáticamente vamos a tomar algo, vamos a antibióticos, lo que sea. Eso también viene teniendo un impacto en la salud de las personas. Y cuando vienen naturópatas, pues intentamos que por los medios naturales recuperen su salud, adquieran la responsabilidad, que eso es importante, es decir, que la persona que viene a la consulta naturópata no debe de ser ni se convierte en un mero consumidor de terapia, sean naturales, alternativas, lo que sea, sino que tiene una participación activa en el proceso y se convierte en el protagonista de su propia salud. Es decir, invertimos el proceso. Es decir, usted tiene las propiedades y vamos a utilizar las herramientas, pero con su colaboración, con su actitud, con su concienciación, con su motivación, y que sepa usted que es responsable de la salud en gran parte es usted, aprendiendo los hábitos saludables, aprendiendo a comer bien, aprendiendo incluso a relacionarte bien, o estamos en debate antes de la familia, muy interesante. Dentro de los indicadores de estado de salud, que en la consulta preguntamos, siempre incidimos en la familia como elemento nuclear para que la persona tenga salud. Y preguntamos, la familia, cómo lo vive, cómo lo siente, qué tipo de familia tiene, ¿no? Es decir, que el naturópata valora lo que se llama el estado de salud de la persona a todos los niveles, físico, mental, relacional, laboral, porque todo eso evidentemente influye en la salud. Vamos a poner algún ejemplo. La naturopatía tiene muchas disciplinas, quizá la más conocida, la del consumo de hierbas naturales. ¿La herbodietética qué beneficios puede aportar al ser humano? Pues beneficio general, primero beneficio importante es que la persona aprende a autogestionar su propia salud. Si llega un momento que sí, que el naturópata le va a indicar, le va a recomendar, pero siempre desde el punto de vista del aprendizaje. Y eso sí que es importante, que la persona en un momento dado, como entidad que participa en el proceso de salud, se responsabiliza y se autogestiona también. Es el mayor beneficio. Yo voy a consumir plantas, por ejemplo, si voy a recuperar mi salud, voy a mejorar un montón, pero sabiendo el porqué y participando en el proceso. Vamos a utilizar también alimentación, vamos a utilizar también otras técnicas como es el agua, por ejemplo, utilización de agua que es magnífica, elementos como el sol, como la tierra, como el aire, sí, todos esos elementos vamos a utilizarlos, pero siempre con el objeto que la persona vaya aprendiendo lo que es el proceso de salud. Eso déjalo muy importante porque a veces podemos confundir, y se ve en el público en general, en las revistas, en la prensa, que dice la naturopatía es una medicina alternativa. Que lo hemos escuchado, ¿no? La naturopatía es una medicina natural, la naturopatía es una terapia no sé cuándo, ¿no? Pero usted es una ciencia, es una profesión y tiene un objetivo muy concreto metodológico que es a nivel de persona la autogestión de la salud y a nivel social la cultura de la salud. Pero vamos a tranquilizar a quienes nos vean. ¿Existe un adecuado control acerca de los productos que se dispensan en un herbolario? Ahora mismo sí, hay una ley
aparte de la ley del uso racional del medicamento, pues también unas directivas europeas, una serie de legislaciones que sí ampara perfectamente al ciudadano cuando va a comprar un producto herbodietético y afín, como lo llamamos, de cualquier índole, tanto con su registro, y además también una asociación española de fabricantes de productos herbodietéticos que también ellos también controlan y supervisan la calidad, y aparte de los proveedores naturópatas, evidentemente también controlamos el proceso y lo que recomendamos a las personas porque realmente estamos informados. ¿Y qué pasa con el intrusismo? Porque habrá mucha gente que vende crecepelos a 4 duros y eso me imagino que deteriora notablemente la imagen de la naturopatía bien hecha, ¿no? Sí, supongo. En cierta manera pues nos afecta porque aquí, como todavía no hay esa regulación académica, puede afectar. En otros campos no puede afectar. En otros campos, por ejemplo, falla un abogado, el que falla es el abogado, no la abogacía. ¿Vale? Si a un arquitecto se le cae el piso y dice, mire, usted es el arquitecto que llama Pepe. Y aquí resulta de que falla algo y es la naturopatía la que falla. Que a veces tenemos debate en Internet o Facebook, pero usted el que ha fallado es un señor o señora con nombre y apellido. Pues vale, pero ¿cómo podemos combatir ese fraude? Pues el fraude primero para eso está Consumo, cualquier persona que sea consciente y vea que algo va a Consumo directamente, presenta la demanda, lo denuncia y punto. Pero para eso Consumo debe tener registrado adecuadamente que ustedes sí están sometidos a una serie de controles. Efectivamente, hay un registro sanitario industrial, están registrados los productos, nosotros también tenemos nuestro propio registro. Y para abrir una consulta de naturopatía, entre otros, nos piden por el permiso de apertura de siempre como profesionales, el seguro de responsabilidad civil, que es fundamental también, ¿no? Y con eso, evidentemente, garantizamos al ciudadano que cuando vaya un naturópata, le garantiza, evidentemente, todos sus derechos a la salud, que evidentemente es el Estado el que tenía que garantizarlo, ¿no? Como dice la Constitución, ¿no? Y nosotros, haciendo uso de esta responsabilidad como profesionales y ciudadanos, pues nos autorregulamos. Del año 84 ya un proceso de autorregulación en España con un objetivo claro, garantizar al ciudadano un servicio de calidad y que no pase lo que estás comentando. Es decir, oye, y si alguien tiene algún problema, pues tenemos estos teléfonos, estos correos electrónicos, que demanden, que denuncien, que vaya a Consumo, entonces que ayudamos también un poquito a que también se vaya regulando poco a poco el mercado. Muy bien, ¿qué formación recibe un profesional para dedicarse a la naturopatía? Ahora mismo la formación, como estaba comentando antes, es privada, porque no existe, estaba como antes los periodistas, ¿te acuerdas? Había un centros privados y después se examinaban en Madrid, hacían el examen, y todas las profesiones han pasado por esta etapa, una etapa preacadémica donde se han formado primero en centros privados. Después esos centros pues están homologados por nuestra organización que supervisa la formación y a nivel europeo tenemos un acuerdo que haya un mínimo de formación que se cuantifica en 3 años académicos, básico para ejercer. Después 2 cursos de expertos, que se va a hacerse especialista en áreas concretas y un tercer nivel que es el máster en naturopatía. Cuanto la formación son 3, 2, 6 años, lo que es la formación naturópata de los centros que tenemos nosotros homologados y que supervisamos, los que no. No somos el colegio que tiene que estar obligado a colegiarte, ¿no? A no estar obligado, pues, que eso pasa igual que otras profesiones, ¿no? Que también intrusismo en cierta manera. O más que intrusismo, competencia desleal, porque al no estar obligada a la colegiación no se puede hablar de intrusismo, hablamos de competencia desleal. Sin duda. Y tú sabes que también el sector de periodistas también los hay, ¿eh? Uy, si yo le hablase de competencia desleal y de intrusismo en mi sector, no acabaríamos, no tendríamos con un gato, ¿eh? Por eso. Señora Abascal, cuéntenos, ¿qué diferentes prácticas existen en el mundo de la naturopatía? Porque hay líneas diferentes de actuación. Hemos mencionado el tema de las hierbas, por ejemplo, pero hay muchísimas líneas de actuación, ¿no? Bueno, dentro de la naturopatía hay áreas. Por ejemplo, una de las áreas es todo lo que tiene que ver con las técnicas manuales, todas aquellas técnicas que... Quiromasaje, podríamos decir. Por ejemplo, está dentro de las técnicas manuales. Luego hay otra área de la naturopatía, que es el área justamente de la herbología, que es esta que poníamos como ejemplo. Correcto. Hay una tercera área que tiene que ver con la naturopatía funcional, que es todo lo que tiene que ver justamente con metabolismo, nutrición celular, la fisiología del organismo, cómo justamente los minerales, las vitaminas, los ácidos grasos juegan un papel importante y es parte de la formación del naturópata. El naturópata obviamente tiene que conocer absolutamente toda esa dinámica para poder aconsejar a su salutante, como le llamamos nosotros, ¿no? ¿El magnetismo sería una práctica también de la naturopatía? Sí, también todo lo que tiene que ver con el campo electromagnético. Es toda un área que sabemos que la membrana celular, por ejemplo, dentro de la membrana celular hay todo un componente electromagnético que inclusive es lo que posibilita el pasaje de minerales entre el medio extracelular y el medio intracelular. Así que toda la parte del campo magnético y electromagnético en naturopatía es un campo muy importante, que también nosotros lo tenemos en cuenta y lo consideramos. Y hay varias herramientas que se pueden utilizar, justamente como bien decía el presidente Manuel Navarro, nuestras funciones es
por un lado hay un trabajo didáctico para la persona a la cual estamos acompañando, porque es la persona la dueña de su proceso de salud, y por otro lado, también nosotros lo que hacemos es utilizar determinadas herramientas que van a ayudar a activar los mecanismos naturales que tiene el organismo para empezar a equilibrar, ¿verdad? Ya que todo es el mecanismo natural del organismo, en combinación con la naturaleza que rodea, ¿hasta qué punto son ustedes médicos no solo del más físico, sino un poco del espíritu del individuo para dotarle de ese equilibrio con el entorno que le rodea? Sí, totalmente. Nosotros valoramos, cuando llega un individuo a pedir que lo ayudemos y que lo acompañemos en su proceso, valoramos todos los aspectos, ¿no? Sabemos que el aspecto emocional evidentemente actúa sobre la fisiología, sobre el organismo. Y también sabemos que las preocupaciones de un individuo también están actuando sobre ese organismo. Todo está interrelacionado, ¿no? Somos un gran mapa donde las emociones, la psiquis y el cuerpo físico está interrelacionado, y el espíritu también, ¿no? Es el cuarto plano. Cuando hablamos de espíritu no hablamos de religión, ¿no? No, en absoluto. Hablamos de que somos seres espirituales también. Que luego cada uno en su religión encuentre el equilibrio que considere oportuno, ¿no? Absolutamente. Señor Navarro, ¿cuál es el objetivo de este 19º Congreso Andaluz? Pues el objetivo importante es seguir la línea de implantación de la naturopatía, concretamente en Andalucía, hacernos evidentemente más visible, acercar más y mejor la profesión naturopática a los ciudadanos. Y también algo importante, porque aunque es el Congreso Andaluz de Naturopatía, quisiera comentar que también lo hacemos combinándolo con el 24 Día Nacional de la Naturopatía. El Día Nacional, correcto. Y alguno pregunta, bueno, ¿y por qué lo hemos puesto los dos juntos y lo hemos puesto en Córdoba? Lo puedo decirlo, ¿no? Dígalo. Lo digo muy sencillo, porque el Día Nacional de la Naturopatía vamos a celebrarlo en Cataluña. Hombre, en mi tierra, cuénteme. Y entonces, debido a la problemática, al conflicto, el poco impacto mediático que iba a haber, porque era lógico, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que Cataluña se preocupan de otra cosa, los medios de comunicación? Parece que se preocupa. Entonces, debido un poco al tema, pues hemos decidido decir, bueno, pues lo hacemos en Andalucía, en Córdoba, y de camino también por un tema muy importante, porque nuestra profesión tiene también un perfil sociohistórico muy bonito, y en Córdoba fue el primer sitio donde hace ya casi 1000 años, en el siglo X, podríamos se regula en cierta manera esta profesión. Nos pusieron el nombre de aquella época, era Mutatasbi, ahora llamamos naturópata, pero ya hay un hecho histórico concreto que se marca en la Córdoba del siglo X, cuando se clasifican las profesiones de la salud. En esa clasificación viene la nuestra, con ese nombre, y curiosamente nos distingue muy bien de lo que era el curandero. Fíjate, ¿no? Dice naturópata y el curandero era otra cosa diferente. Entonces, son más de 1000 años de historia ya, ¿eh? Y le hacen ustedes un homenaje a don Diego Prieto, nacido en 1927, fundador de FENACO y su primer presidente, que es uno de los grandes impulsores que en España les da justamente a su profesión, ¿no? Efectivamente, Diego Prieto, que nació en Jimena de la Frontera, un sitio muy bonito, pasó toda su vida su consulta en Algeciras y lleva el nombre de su figura porque fue el que inició el proceso de profesionalización de la naturopatía en Andalucía y en España globalmente, ¿no? Porque él entendía que la naturopatía que pasa, diríamos, a rango de profesión y la naturopatía a rango de ciencia como tal, y cambió esa imagen que en aquella época, como comentaba, se tenía un poco de difuminación. ¿Qué somos? ¿Somos medio médicos? ¿Somos aprendices de brujos? ¿Qué es lo que somos? Entonces Diego Prieto planteó en aquel momento ese proceso de profesionalización de la naturopatía en España, y bueno, después de 31, 32 años, pues aquí estamos, aquí seguimos y seguiremos trabajando por la salud de las personas, que es lo más importante. Pero para auténtico pionero, Benedikt Lust, 1872, Alemania. Ese diríamos que es el precursor absoluto, maneja, ¿no? Maneja, Que bien te lo sabe, ¿eh? Da gusto. No es que da gusto estas ¿Dónde cosas. creen que vienen ustedes, caballeros? Por eso. Bien documentado, ¿no? Benedicto Luz funda la naturopatía al final del siglo XIX con un objetivo también muy concreto. En aquella época ya existían, diríamos, los métodos naturales. En Alemania, en Estados Unidos, y él empieza a aprenderlos todos. Aprender lo que es el agua, lo que es las plantas, lo que es el magnetismo, lo que es el aspecto, lo que le decía la autosugestión, el hipnotismo, todo. Y se planteó, oye, ¿qué tienen de común todas estas técnicas? Que actúa potenciando al propio organismo. Segundo, que son métodos naturales. Dice, a todo eso le voy a poner un nombre concreto, le voy a llamarle naturopatía. Y a partir de ahí abre la primera escuela, funda la primera asociación, y a partir de ahí empieza la naturopatía como proceso histórico. Como decimos, la naturopatía es arte antiguo, ciencia nueva, tiene un pasado muy largo, pero una historia bastante reciente. Entonces empieza prácticamente para finales del siglo XIX, primero empieza nuestra historia de la naturopatía, viene a España en el año 1922, que ya hace años que estamos en España trabajando,
Don José Castro fue el primer naturópata que obtuvo el título en el año 1922 y abre la primera escuela de naturopatía en Barcelona en 1925, en la dictadura de Primo de Rivera y tal. Es un poco la historia como comienza a nivel internacional y cómo en España se va desarrollando la naturopatía pues desde Primo de Rivera, pasamos por la República, dictaduras, monarquía, bueno. ¿Qué te iba a contar? Y el próximo capítulo de esta historia, el próximo 21 de noviembre, en Córdoba, 19º Congreso Andaluz de Naturopatía. Don Manuel Navarro Lara, presidente, don Alfredo Abascal, secretario general de la Organización Colegial Naturopática FENACO, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un éxito en el Congreso y que, por cierto, repartan sus premios y reconocimientos, que creo que también lo van a hacer. Hombre, Carlos, y evidentemente uno también para Intereconomía y concretamente a este programa, El Gato al Agua, y a tu persona en concreto, porque creo, entendemos, y nos lo dicen nuestros afiliados, los que vean la consulta, el único que está promocionando los productos naturales y además dice algo que lo has comentado aquí. Si alguien quiere saber dónde hay un herbolario, que nos llame a nosotros. Y le diremos cuál es el más próximo a su domicilio. El único que lo está haciendo ahora mismo en España y para nosotros creo que es muy positivo que desde Intereconomía este programa se esté potenciando también este sector. Que tengan ustedes un buen congreso y que sigan avanzando. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Pequeñísima pausa y de inmediato seguimos hablando, entre otras cosas, de la fiesta de la radio y de la televisión que se celebra mañana en Madrid.